¿Qué va a ocurrir con Bitcoin a corto y a mediano plazo? Te tengo toda la información al respecto. Acompáñame en este video para que estés enterado de lo que va a suceder. Bien, para empezar este análisis, vamos a arrancar desde la plataforma de TradingView. Acá estamos viendo la variación del precio del Bitcoin. Actualmente estamos en los $21,310. Justo hace unos días, específicamente el 18 de agosto, aproximadamente desde las 16 horas, empezó una gran caída, un short, ¿cierto? Que los llevó desde los $23,317 hasta aproximadamente los $20,779, y pues actualmente estamos aquí en este precio oscilando alrededor de los $21,300. Bueno, pues ¿qué va a pasar entonces con el Bitcoin, con su precio en los siguientes meses o años? Pues te voy a compartir el siguiente análisis macroeconómico que nos permitirá saber cómo vamos a dirigir nuestras inversiones a futuro, en los próximos meses, ¿cierto? O inclusive en los próximos años. Bien, voy a arrancar hablando acerca del precio del oro. Acá en esta figura tú puedes ver la curva de color rojo que representa el precio del oro, mientras que la curva de color azul representa los tipos de interés reales. Mira lo interesante, esta correlación que existe entre esas dos curvas, entre el precio del oro en color rojo, repito, y el color azul, los tipos de interés reales. Pues bien, arranco acá porque muchos piensan que el Bitcoin es el oro digital. Yo tengo que lastimosamente decir la verdad, y todavía el Bitcoin no tiene las propiedades del oro. Todavía no podemos decir que el Bitcoin es el oro digital. El oro pues es el activo más defensivo que existe, el activo refugio que existe, pero tenemos que aclarar lo siguiente. El oro no reacciona a la inflación actual. El oro reacciona a la inflación de los próximos 5 o 10 años. Esa es la gran propiedad que tiene el oro. Bueno, dicho eso, entonces vamos a pasar a hablar acerca de lo siguiente. Mira, acá presento el precio del oro desde el año 2018. No es necesario que seamos unos genios para saber que cuando hay una contracción en la economía, cuando hay una desaceleración económica o una recesión, pues el precio del Bitcoin se va en caída, cae en picada, ¿cierto? Podemos observar, por ejemplo, acá que en el año 2018, con la desaceleración económica que hubo, el precio del Bitcoin cayó aproximadamente un 80%. Posteriormente, con la recesión del 2020, encontramos que el precio del Bitcoin cayó aproximadamente un 70%, y pues actualmente lo que va del año 2022, con la recesión y con la inflación altísima que estamos viviendo a nivel global, pues también ya empezó a caer el precio del Bitcoin. Pues bien, ahora observan ustedes las dos curvas que representan en color negro el precio del Bitcoin, y la curva de color rosa representa la relación entre el beta alto del S&P 500 a baja volatilidad. Miren la buena correlación que existe entre estos dos, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que Bitcoin depende de la beta alta de las acciones, del ratio de la beta alta del S&P 500 a baja volatilidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el Bitcoin es como un Nasdaq con esteroides. Esa es la realidad. Pues bien, sucede que después de la pandemia que hemos vivido a nivel global, en la pospandemia, los gobiernos lo que hicieron fue inyectar altas cantidades de forma brutal de dinero a la economía. ¿Para qué? Pues para mejorar la economía. Y sumado a esto, existió un problema global en la cadena de suministros. Estas dos cosas lo que hicieron fue llevar la inflación a las tasas más altas que hemos vivido en los últimos años. Mira, acá puedes ver el índice del precio del consumidor para los consumidores urbanos de Estados Unidos, y ya sobrepasó el 7,5%. ¿Qué viene con esto? Viene otro parámetro importante que se suma al juego macroeconómico, y es que luego, según las encuestas, Biden en Estados Unidos, el presidente Biden,
tenía un 54% de desaprobación con respecto a un 40.7% de aprobación. Entonces, cuando un presidente o un político tiene este nivel de desaprobación, lo primero que quiere es reelegirse, ¿cierto? Entonces, de inmediatamente dice que va a bajar las tasas, va a bajar la inflación, y entonces la Fed, con este apoyo del gobierno, pues enciende toda su maquinaria antiinflación. Después de esto, entonces, pues veníamos con una subida, digamos que fue lenta, paulatina de los tipos de interés, pero luego la Fed da un giro y con el fin de reducir la inflación empieza a acelerar los tipos, ¿cierto? Y acá podemos ver entonces, según el histórico de los ciclos de la Fed, cómo empiezan a aumentar los tipos. ¿Qué conlleva eso? Eso conlleva a que, como puedes ver acá, el porcentaje, la rata, la relación de las hipotecas se disparara. Alcanzó el precio más bajo en el año 2021 con 2.82 e inmediatamente se disparó con toda esta subida de tipos a 4.91. Cuando pasa eso, pues entonces el pago de las hipotecas mensuales también se dispara. Mira, se fue para arriba. ¿Eso a qué conlleva? Eso a que conlleva a que el soporte que teníamos de 2 años en el Bitcoin, pues ya no tenga validez. Como decimos popularmente, ese soporte se va por los aires. ¿Listo? Pues bien, resulta que el beta alto del S&P 500 a baja volatilidad, ese ratio, esa relación, seguía muy bien o depende, por no decirlo de alguna manera, del índice industrial ISM. ¿Listo? Entonces, el Bitcoin depende, digámoslo así, del beta alta de las acciones a baja volatilidad y a su vez del índice industrial ISM. ¿Listo? En pocas palabras, el Bitcoin depende de la liquidez y, por supuesto, del beta. Ahora bien, las malas noticias es que el índice industrial ISM no pinta muy bien. Mira, acá por ejemplo ya está registrando valores por debajo de 50, ¿ok? Y cuando eso pasa es porque la economía no va a andar bien. Entonces, la economía no va a andar bien, lo registra el ISM, este índice industrial ISM. Esto afecta, por supuesto, el ratio, la relación del beta alto del S&P 500 a baja volatilidad y, por supuesto, luego se afecta el Bitcoin, según las correlaciones que te acabo de justificar. Pues bien, eso ha conllevado a que el precio actual del Bitcoin alcance valores que se alcanzaron a finales del año 2017, como puedes ver acá, ¿cierto? Ok. Entonces, en conclusión, podemos decir que Bitcoin, como lo dije hace un momento, depende de la liquidez y del beta del mercado, ¿cierto? Acá podemos observar la excelente correlación que existe entre la liquidez y el beta, pero las malas noticias son estas. Las proyecciones del beta indican que va a estar sufriendo también en los próximos años. Estas proyecciones que van hasta 2040 indica que el beta también va a estar en caída. Entonces va a sufrir el beta alto, y por supuesto también va a sufrir Bitcoin según este análisis. Ahora bien, este es mi análisis macro del mercado, pero me puedo equivocar, por supuesto. El mercado puede actuar de una forma totalmente diferente, pero los indicadores macro nos dicen eso, que lastimosamente el precio de Bitcoin durante los siguientes meses o años va a seguir cayendo. Bueno, y para continuar quiero mostrarte aquí unas noticias importantes que quiero socializarte. Mira, por ejemplo, esta. Wall Street y criptogigantes se alinean para respaldar la startup Prime Broker. ¿Listo? Esa es una noticia importante que va a suceder en Wall Street. Mira acá, me permito leerte. Hayden Road Partners, una agencia de corretaje de primer nivel centrada en activos digitales y divisas, completó una ronda de financiación de $50 millones el mes pasado, que incluía Citadel Securities, así como las ramas de inversión de los intercambios de criptomonedas FTX Trading Limited y Coinbase Global Inc. Ahora está en conversaciones con fondos de cobertura y muchos de los 20 principales bancos mundiales
acerca de brindar acceso al comercio o cubrir sus riesgos criptográficos, dijeron los ejecutivos de la firma. Una noticia importante de algo que ya está sucediendo en Wall Street. También esta noticia importante, mira, el euro ya vale menos que el dólar, pronostican que no se recuperará en lo que queda del año. Entonces por acá tenemos, mira, la variación del precio del euro con respecto al dólar. Actualmente está en $0.9954 y como vemos se predice que los expertos pronostican que no se va a recuperar en lo que queda del año 2022. Y para cerrar, esta noticia también importante, y es que USDT y otras stablecoins, otras monedas estables, corren el riesgo de prohibición en Europa por la ley MiCA. Lastimosamente, según esa ley MiCA, pues estas monedas van a sufrir un impacto y las consecuencias es que los criptomercados se podrían paralizar con efectos potencialmente desestabilizadores y una salida importante de las criptoactividades fuera de la Unión Europea. Otro impacto que podría tener esta ley en Europa, en la Unión Europea, es que los inversionistas de la Unión Europea probablemente enfrentarán una volatilidad extrema a corto plazo. Y sin duda esto nos va a afectar a todos a nivel mundial de llegarse a aprobar, por supuesto. Bueno, amigos, entonces una vez más te agradezco por venir a este canal. Ya somos más de 43,000 personas. Muchas gracias por tu apoyo a este canal. Si te gustó esta información, como es costumbre, te pido que te suscribas a mi canal, que me dejes un comentario y que me dejes un like. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.